A lo largo de la historia, la muerte ha sido una invitada inesperada, apareciendo de maneras tan absurdas como aterradoras. Nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras vidas, que cada decisión nos lleva un paso más lejos de cualquier peligro. Pero la realidad es que la muerte no siempre golpea a la puerta de manera predecible. A veces, se esconde en los detalles más pequeños, un descuido, un momento de distracción o incluso en un objeto tan insignificante que nunca pensarías dos veces en él. Hoy te llevaremos a explorar dos historias escalofriantes, inspiradas en hechos reales, que te demostrarán lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la tragedia. Dos personas comunes, en situaciones aparentemente inocuas, enfrentaron un destino que no vieron venir. Desde un globo que parecía inofensivo hasta un simple descuido en un parque, estas historias nos recuerdan que lo cotidiano puede transformarse en un instante en un escenario macabro. Así que prepárate, porque después de escuchar estas historias, tal vez empieces a mirar tu entorno con otros ojos. Recuerda siempre, la muerte no avisa, no elige y sobre todo, puede estar justo donde menos la esperas. Manera de morir. 527. La tragedia do globo. Era un soleado domingo por la tarde, el tipo de día en el que el cielo azul parecía invitar a las personas a olvidarse de sus preocupaciones y disfrutar de lo simple. Lucas, un hombre de 34 años con una rutina generalmente ocupada, decidió aprovechar el día para pasar tiempo con su sobrino, Matías, un niño de 7 años lleno de energía y curiosidad. Lucas, que no tenía hijos, adoraba a Matías como si fuera propio y siempre buscaba maneras de verlo sonreír. La feria local era el lugar perfecto para crear recuerdos. El olor a algodón de azúcar flotaba en el aire, mezclándose con las risas de los niños y el bullicio de los juegos mecánicos. Mientras caminaban entre los puestos de comida y los juegos de azar, Matías se detuvo en seco, sus ojos brillando al ver un puesto de globos metálicos. Había globos de todos los colores, pero uno en particular llamó la atención del niño. Un brillante globo plateado con el número 527 impreso en negrita. «Tío Lucas, quiero ese». «Zrenia», exclamó Matías tirando de la manga de su camisa. Lucas sonrió. No era nada extraordinario, solo un globo más entre tantos, pero la emoción en el rostro del niño era suficiente para convencerlo. Sin pensarlo dos veces, pagó por el globo y se lo entregó a Matías, quien lo sujetó con fuerza como si fuera un tesoro invaluable. «¿Por qué tiene un número, tío?» «Component placement», preguntó Matías, con la curiosidad típica de su edad. Lucas se encogió de hombros. «Tal vez es el número de la suerte», respondió, riendo. El día continuó entre risas, dulces y juegos. Lucas incluso se animó a subir a una de las atracciones más altas, algo que normalmente evitaba por miedo a las alturas, pero lo hizo para que Matías disfrutara aún más. Todo parecía perfecto, como un día sacado de una postal. Nada hacía presagiar que ese globo, aparentemente inofensivo, traería consigo una cadena de eventos que cambiarían todo para siempre. Tras despedirse de su sobrino en casa de su hermana, Lucas emprendió el regreso a su apartamento. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, mientras el globo plateado con el número 527 flotaba tranquilamente en el asiento trasero de su coche, meciéndose ligeramente con cada curva. Aunque parecía solo un recuerdo del alegre día que había compartido con Matías, ese globo llevaba consigo una amenaza oculta que Lucas nunca podría haber anticipado. Ya en su apartamento, Lucas colocó el globo en una esquina de su sala, junto a una mesa llena de papeles, cables sueltos y pequeños aparatos eléctricos que usaba para sus proyectos personales. Sin embargo, mientras se acomodaba en el sofá, notó que el globo parecía haber perdido algo de aire. Sus movimientos ya no eran tan elegantes, y ahora flotaba más cerca del suelo. Esto lo inquietó no porque le importara demasiado el globo, sino porque era perfeccionista incluso con los pequeños detalles. «Esto no debería ser difícil de arreglar», pensó mientras buscaba su pequeño compresor eléctrico en el armario. Lo había comprado hacía unos meses para inflar pelotas y otros objetos pequeños, y hasta ese momento nunca le había fallado. Conectó el compresor y sujetó la boquilla al globo,
decidido a devolverle su forma original. Lo que Lucas ignoraba era que el material del globo no era el habitual. Estaba hecho con una mezcla de metales y químicos altamente inflamables, probablemente un producto defectuoso o de fabricación irregular. En cuanto el compresor comenzó a funcionar, un leve zumbido llenó la sala, apenas audible sobre el ruido de fondo de la televisión que Lucas había dejado encendida. Pero, de repente, algo inesperado ocurrió. Una pequeña chispa surgió del compresor, tal vez debido a un fallo eléctrico o a un sobrecalentamiento. La chispa pareció insignificante, casi imperceptible, pero fue suficiente para encender los vapores acumulados en el interior del globo. La explosión fue inmediata y violenta. El sonido retumbó en todo el apartamento, seguido de una onda expansiva que lanzó a Lucas hacia atrás, golpeándolo contra una estantería cercana. La explosión no solo destrozó el globo, sino que también encendió varios papeles y materiales inflamables que estaban sobre la mesa. En cuestión de segundos, pequeñas llamas comenzaron a propagarse por la sala, alimentadas por los cables y los muebles de madera. Aturdido por el impacto, Lucas intentó levantarse, pero el humo espeso y la velocidad del fuego lo desorientaron. Tosía sin cesar mientras buscaba desesperadamente una salida, pero el fuego avanzaba más rápido de lo que él podía reaccionar. Lo que había comenzado como un intento inocente de arreglar un globo terminó convirtiéndose en una escena de caos absoluto. El incendio pronto consumió todo a su paso, y aunque los vecinos llamaron a los bomberos, el fuego ya había tomado el control. Para cuando llegaron las autoridades, la tragedia ya era irreversible. Lucas, atrapado por las llamas y el humo, no logró salir a tiempo. Más tarde, los investigadores concluyeron que la combinación del material inflamable del globo y el fallo en el compresor habían creado las condiciones perfectas para el desastre. Ese día soleado y perfecto que Lucas había compartido con su sobrino se convirtió en una lección oscura y devastadora sobre cómo, a veces, las cosas más insignificantes pueden tener consecuencias fatales. El estallido inicial no fue lo suficientemente grande como para causar un derrumbe, pero sí lo suficientemente potente como para desatar un caos descontrolado en cuestión de segundos. La explosión lanzó una lluvia de pequeñas llamas y fragmentos ardientes que encontraron su camino hacia los objetos inflamables que Lucas tenía en la sala. Una pila de papeles en la mesa, un viejo sofá con un forro sintético altamente combustible y varios cables eléctricos expuestos. El fuego, como un depredador voraz, comenzó a devorar todo a su paso. Lucas, aún aturdido por el impacto, reaccionó instintivamente. Tosía violentamente mientras inhalaba el denso humo negro que llenaba la habitación. Sus ojos lagrimeaban y su mente, todavía en shock, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Desesperado, se tambaleó hacia la cocina en busca de agua o cualquier cosa que pudiera usar para apagar las llamas. Agarró una toalla mojada y trató de sofocar los focos de incendio más cercanos, pero el calor era insoportable y las llamas crecían con una rapidez aterradora. A cada segundo, el fuego se extendía más, impulsado por los materiales sintéticos de los muebles y la cantidad de productos inflamables que Lucas tenía en su apartamento. Pintura en aerosol, un pequeño bote de alcohol isopropílico y otras herramientas que usaba para sus proyectos personales se convirtieron en combustible para la voraz hoguera que se estaba formando. La temperatura en la sala aumentó rápidamente, haciendo que el aire se volviera irrespirable. Lucas intentó llegar a la puerta principal, pero el fuego ya había bloqueado su camino. Los muebles ardían como antorchas y el humo se acumulaba en cada rincón, robándole el oxígeno y nublando su visión. Se dirigió hacia una ventana, pensando en romperla para escapar, pero el marco metálico estaba tan caliente que no pudo sostenerlo por más de un segundo. El pánico se apoderó de él, mientras el calor le quemaba la piel y el humo llenaba sus pulmones. A pesar de sus esfuerzos, Lucas no pudo salir. Para cuando los vecinos notaron el humo saliendo del apartamento y llamaron a los bomberos, el fuego ya había consumido casi toda la sala. Los rescatistas llegaron rápidamente, pero las llamas eran demasiado intensas. Cuando finalmente lograron controlar el incendio, el apartamento de Lucas era solo un esqueleto carbonizado de lo que había sido. Las investigaciones posteriores revelaron la aterradora verdad detrás de la tragedia.
El globo que Lucas había comprado para su sobrino estaba hecho de una mezcla peligrosa de metales y químicos. En lugar de estar lleno de helio puro, como se suponía, contenía un gas adulterado que, combinado con el material inflamable del globo, actuó como un catalizador explosivo cuando fue expuesto a la chispa del compresor. Lo que comenzó como un día perfecto terminó en un desastre inimaginable. Lucas, un hombre que solo quería alegrarle el día a su sobrino, se convirtió en la víctima de una combinación fatal de negligencia industrial y mala suerte. Su historia quedó como un recordatorio de cómo lo impredecible puede convertir lo cotidiano en una tragedia. Manera de morir. Número 314. El resbalón mortal. Marta tenía 28 años, una joven que disfrutaba de la estabilidad que le ofrecía su rutina. Su vida era organizada al detalle, desde el café que preparaba todas las mañanas hasta los 5 kilómetros que corría religiosamente en el parque de su barrio. Correr era su momento de paz, una oportunidad para desconectarse del estrés del trabajo y perderse en su playlist favorita, esa que siempre le daba el impulso necesario para mantener el ritmo. Aquella mañana de sábado no parecía ser diferente. Marta despertó con el sonido de su alarma a las 6 de la mañana, como siempre. Abrió la ventana de su dormitorio y dejó que el aire fresco de la mañana llenara la habitación. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Marta tomó un sorbo de su café, se ató las zapatillas deportivas y salió de casa con una sonrisa en el rostro. La vida, pensó, era bastante sencilla cuando todo estaba bajo control. El parque, que solía estar lleno de corredores y familias los fines de semana, estaba tranquilo a esa hora. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el sonido de los pájaros cantando se mezclaba con los ritmos pop que sonaban en sus auriculares. Marta comenzó su carrera con un paso ligero, disfrutando de la perfecta combinación de clima y música. A medida que avanzaba, Marta sintió una oleada de energía. Ese día, decidió esforzarse un poco más de lo habitual, aumentar la velocidad y desafiarse a sí misma. «Hoy hago 1 kilómetro extra», pensó con determinación. Sentía que nada podía salir mal. Su cuerpo respondía perfectamente, sus pulmones se llenaban de aire fresco y su mente estaba en sintonía con su objetivo. Todo parecía estar en armonía. Era uno de esos días en los que el universo parecía alinearse para crear un momento perfecto. Pero lo que Marta no sabía era que, en ese mismo parque que tantas veces había recorrido sin preocupaciones, un pequeño detalle estaba a punto de convertir esa tranquila mañana en una pesadilla inesperada. Marta había alcanzado ya el 3er kilómetro de su carrera, y el ritmo constante de sus pasos resonaba suavemente en el sendero del parque. Su respiración era controlada, su mente estaba en calma, y el mundo a su alrededor parecía ser simplemente un escenario que pasaba desapercibido. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó un banco de madera desgastada, uno de los tantos que estaban repartidos a lo largo del parque. En uno de sus costados, el número 314 estaba grabado con letras grandes y toscas, probablemente resultado de alguna intervención artística improvisada por algún visitante. Marta apenas le prestó atención, concentrada en mantener su paso firme. Sin embargo, lo que Marta no vio fue el pequeño frasco de lubricante que alguien había dejado olvidado sobre el banco. Su tapa estaba floja y parte de su contenido resbaloso había caído al suelo, formando una delgada y traicionera capa transparente. Estaba perfectamente camuflado contra la superficie del sendero, invisible al ojo humano bajo el sol brillante de la mañana. Para Marta, era un obstáculo totalmente inadvertido, una trampa en su camino. Fue en ese momento cuando un perro grande, probablemente un labrador, cruzó corriendo a toda velocidad frente a ella, persiguiendo lo que parecía ser una pelota. El perro salió de entre los arbustos sin previo aviso y Marta, sorprendida, reaccionó instintivamente para esquivarlo. Dio un paso hacia un lado, desviando ligeramente su trayectoria para evitar chocar con el animal. Lo que no sabía era que aquel paso la llevaría directo al charco resbaloso que el lubricante había dejado en el suelo.
El contacto fue inmediato y fulminante. Su pie derecho tocó la superficie resbaladiza y en cuestión de milisegundos perdió por completo el equilibrio. Marta sintió cómo su cuerpo se inclinaba hacia atrás mientras sus brazos intentaban, inútilmente, estabilizarla. Fue un instante que pareció eterno, donde todo a su alrededor pareció ralentizarse. Su mente, aún en shock, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo mientras su cuerpo caía al vacío. El resbalón no fue solo un tropiezo, fue una caída violenta e inesperada. Su pie, al patinar sobre el lubricante, la hizo perder toda estabilidad y girar ligeramente en el aire. La fuerza del impacto fue brutal, y Marta terminó golpeando la parte trasera de su cabeza contra una roca oculta entre la hierba al borde del sendero. Todo sucedió en cuestión de segundos, un momento insignificante que transformó su rutina en un evento trágico. La música de sus auriculares seguía sonando, pero Marta ya no podía escucharla. El parque, que momentos antes había sido un refugio de paz y tranquilidad, se había convertido en el escenario de un accidente inesperado y fatal. A su alrededor, la vida continuaba, ajena al giro devastador que acababa de tomar su mañana. El resbalón de Marta fue tan repentino que no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo cayó con fuerza descontrolada, y el impacto contra el suelo fue brutal. Su cabeza golpeó directamente contra una roca oculta entre la hierba al borde del sendero, una roca que llevaba años allí, ignorada por quienes recorrían el parque. El sonido seco del golpe resonó en el aire, cortando de tajo la armonía de aquella tranquila mañana. La lesión fue devastadora. El golpe en la parte trasera de su cabeza causó un traumatismo cráneoencefálico severo. Marta quedó inmóvil, tendida en el suelo, con su playlist aún sonando en los auriculares que llevaba puestos. El ritmo alegre de la música contrastaba cruelmente con la gravedad de la situación. Aunque sus ojos permanecían abiertos, la chispa de vida que los iluminaba ya se había apagado. A pocos metros de distancia, un hombre que paseaba a su perro presenció la caída. Corrió hacia Marta con desesperación, dejando caer la correa del animal en el camino. Al acercarse, intentó hablarle, llamarla por si aún podía escucharle, pero Marta no respondía. Con las manos temblorosas, revisó su pulso, esperando encontrar algún signo de vida, pero el silencio de su cuerpo era perturbador. Aún así, el hombre no se dio por vencido. Tomó su teléfono y llamó inmediatamente a emergencias, describiendo lo ocurrido con una voz entrecortada por los nervios. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Otros transeúntes comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo alrededor del lugar del accidente. Algunos intentaron consolar al hombre, mientras otros miraban en silencio, paralizados por la incertidumbre de la escena. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero para Marta, el tiempo ya no importaba. Uno de ellos se inclinó para examinarla, mientras otro preparaba el equipo de reanimación. Tras unos segundos de evaluación, el paramédico negó con la cabeza y murmuró algo a su compañero. No había nada que pudieran hacer. El parque, que había sido el escenario de tantas mañanas felices para Marta, se convirtió en el lugar de su último suspiro. La policía llegó poco después para investigar el área, y el frasco de lubricante abandonado sobre el banco se convirtió en una pieza clave de la tragedia. Las autoridades determinaron que alguien, probablemente sin malicia, había dejado el frasco sin percatarse del peligro que representaba. Un descuido mínimo, casi insignificante, había desencadenado un accidente fatal. La noticia se esparció rápidamente entre los vecinos del barrio. Para muchos, era difícil de creer que alguien como Marta, joven, activa y llena de vida, hubiera perdido la suya de una manera tan absurda y trágica. Lo que había comenzado como un día común y corriente, terminó siendo un recordatorio inquietante de lo frágil y efímera que puede ser la existencia. Un simple resbalón, un instante de mala suerte, y todo puede cambiar para siempre. 2 vidas, 2 números, 2 tragedias que nadie podría haber previsto. Lucas y Marta eran personas comunes, atrapadas en la red de lo inesperado. La muerte puede esconderse en los detalles más insignificantes, y al final, es su manera de recordarnos que no podemos escapar de su sombra. ¿Y tú? ¿Cuán seguro te sientes en este momento?